Entonces decidió además el plazo de la investigación, que finalmente había una diferencia entre lo que quería la defensa, en este caso de Luis Hermosilla, como también de Leonardo Villalobos. Ellos estaban hablando de 60 días y son finalmente 6 meses, 180, lo que acaba de decidir la jueza. Y recordemos también que la jueza Mariana Leighton ha determinado la prisión preventiva para Luis Hermosilla y Leonardo Villalobos por los delitos de soborno, lavado de activos, delitos tributarios, y principalmente fundó su decisión de la prisión preventiva estableciendo que hay pruebas y sospechas de una posible obstaculización en el proceso de investigación, y para el peligro que esto puede implicar es que finalmente se decreta la prisión preventiva y también ahí establece, por ejemplo, lo que fueron los allanamientos que hubo que hacer, incluso también la relación con algunos funcionarios públicos en el caso de Leonardo Villalobos mientras se destapó todo este caso audios. Así que eso, como sabemos, es bien significativo un poco de un proceso que además se ha establecido que va a tener un tiempo, porque ya además también escuchábamos, la jueza decía que recién se está iniciando, así que seguimos escuchando en este caso a Juan Pablo Hermosilla. Darle porque, si no, porque parece... No. Un mes más. 12 de septiembre son 2 semanas, 3 semanas. 3 semanas más. Es que yo dependo de la agenda del tribunal. Y la agenda del tribunal, lamentablemente, por audiencias de esta duración que estaban pronosticadas para 3 días y se transforma en una audiencia de 5 días, es lo que complica la agenda del tribunal. Lamentablemente, a eso tenemos que estarnos. Es lo que hay. ¿Volvemos? Con eso entonces queda a disposición de Gendarmería, se pone término a la audiencia y se pueden retirar. Gracias, magistrado. Hasta luego, colegas. Bueno, se pone término a la audiencia y lo que estamos viendo es precisamente ya a Gendarmería, en este caso llevando a Luis Hermosilla. Ellos van a decretar el lugar, pero la solicitud fue hecha a Capitán Llaver, al igual que Leonardo Villalobos, a la espera también de algunas decisiones que se tienen que tomar en relación al lugar del cumplimiento de la prisión preventiva. Distinto fue el caso para Luis Alberto Angulo, recordemos, esposo de Leonardo Villalobos, que quedó con arresto domiciliario de arraigo nacional. Incluso se había determinado en su caso el arresto domiciliario nocturno fue la medida, y una de las solicitudes que se hizo por parte de su defensa, de su abogado, era que, dada la decisión de la cautelar de su esposa, de Leonardo Villalobos, alguien tenía que hacerse cargo de la familia y explicitó ahí algunos trámites, incluso situaciones del sostenimiento de la familia, y por eso que hubo finalmente una modificación en el caso de él. Y también de alguna manera la jueza es bien clara en establecer la medida cautelar más gravosa, la más alta, a partir de los riesgos que habían de algún tipo de intervención o contaminación en todo el proceso de investigación, que además fue fijado en 6 meses, más allá de que la defensa, tanto de Hermosilla como también de Villalobos, estaban solicitando que estos fueran 60 días. Así que vamos a estar muy pendientes de las reacciones de lo que está ocurriendo precisamente en este momento en el Centro de Justicia. Tenemos ya a Estefanía Bustamante para poder ir con la salida y a escuchar también a los abogados, a los querellantes, al Ministerio Público y también a la defensa. Estefanía. Sí, Vivi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Precisamente para conocer un poco de las reacciones de esta resolución que entrega la jueza Mariana Leighton, tras ya 5 días de formalización, donde 3 fueron exposición de la Fiscalía Metropolitana Oriente, encabezada por la fiscal Lorena Parra, que de hecho en los próximos 5 minutos va a haber una vocería por parte del Ministerio Público, que había solicitado la prisión preventiva para los 3 imputados. Sin embargo, la jueza decide que va a aplicar para el caso de María Leonardo Villalobos y también de Luis Hermosilla, ambos imputados por 3 delitos tributarios, soborno y lavado de activos. Precisamente vamos a estar acá desplegados para poder escuchar la vocería de la Fiscalía, que va a ser unos metros más allá de la explanada, acá en el Centro de Justicia, pero tenemos equipos precisamente desplegados para poder tener todas las reacciones. Y acá, por esta puerta, el edificio C, debería salir precisamente algunos de los
intervinientes. Por esta puerta, Vivi, ha salido todos estos días Juan Pablo Hermosilla, precisamente quien defiende a Luis Hermosilla y ha estado, de hecho, entregando todos los días y respondiendo todos los días las preguntas de los medios de comunicación. Ahora, claramente, respecto a lo que es esta prisión preventiva que se confirma por parte del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago en una medida que no se esperaban por parte de las defensas, que cada una de ellas ayer entregó sus argumentos en la cuarta jornada de formalización, donde precisamente quien calificó como una medida excesiva la prisión preventiva, la medida cautelar más gravosa, fue precisamente la defensa del abogado penalista Luis Hermosilla. Decía que se trataba de una medida excesiva, que tampoco había peligro de fuga, que es una de las cosas que argumentó, por ejemplo, la Fiscalía, que en una exposición larga, lo decíamos, de 3 días, estuvo entregando distintos argumentos de por qué se configuran estos delitos y por qué había que dejar con esta medida cautelar a los 3 imputados. Lo decíamos, solamente aplica tras la resolución del tribunal para María Leonarda Villalobos y también Luis Hermosilla. En una resolución que partió pasadas las 2:30 de la tarde, ahora está precisamente Daniel Martorell, quien es abogado del Consejo de Defensa del Estado. Abogado, si nos puede comentar precisamente respecto de esta resolución que entrega el Cuarto Juzgado de Garantía, cómo quedan tras la solicitud que habían hecho precisamente ustedes de la prisión preventiva. Nosotros solicitamos la prisión preventiva. De esa perspectiva, obviamente que uno tiene que quedar conforme con el planteamiento que hace el tribunal, en el contexto que a nadie le gusta que las personas cometan delitos, pero una vez cometidos los delitos, que se haga justicia y se apliquen las resoluciones que correspondan, uno queda satisfecho. En términos de los delitos que se dan también por acreditado, al menos para prosperar en la investigación, ¿está en la línea respecto al rol que cumplió cada uno de ellos según lo que es el análisis por parte del Consejo de Defensa del Estado? Yo creo que a este minuto sí, sin perjuicio de que estas investigaciones son tan complejas y tienen tantos antecedentes que se van derivando en el futuro, que esa línea participativa puede ir cambiando y puede ir incorporando a otras personas, pero lo que hoy día conocimos me parece ajustado. ¿Cuál fue la arresto domiciliario nocturno? Uno de ellos quedará en arresto domiciliario nocturno, ¿qué le parece? Lo que pasa es que la imputación era distinta respecto de los 3 imputados. Entonces, por ejemplo, el formalizado Angulo no tenía ninguna imputación respecto al delito de cohecho del particular, que la magistrada adelantó que es un delito grave, que nuestra legislación incluso aumentó el quantum de la pena. Por lo tanto, se hace una diferencia que yo creo que es procedente también respecto de las cautelares personales. Abogado, ¿qué le parece la defensa? Se le pregunta qué le parece la defensa de Luis Hermosilla respecto a que no era necesaria la prisión preventiva. Yo creo que no corresponde. Bien, vamos a continuar precisamente, vamos a pedirle a Esteban Barrera que nos acompañe porque hasta ahora sale Luis Angulo. Recordemos que a él se le decreta la medida cautelar, está hablando precisamente su abogado. Abogado, ¿podemos conversar con usted? Para que se entienda la situación, esta es una circunstancia donde se están haciendo discusiones distintas y por de pronto vamos a esperar lo que resuelva en definitiva la justicia. ¿Quedan conforme con la medida cautelar, abogado? A su representante de la prisión La magistrada lo dijo sumamente claro, son situaciones distintas y hay ponderaciones diferentes. Se trata de una persona que hizo incluso la consignación de lo que decían que era el mal causado para asegurarse de presentarse a un tribunal y discutir derechamente que es inocente. Eso es lo que haremos posteriormente. Ahí están las palabras del abogado respecto a las medidas cautelares decretadas con Luis Angulo. Vamos a seguir también nuestro camino precisamente para que puedan ver la imagen en vivo, ¿no? También la salida de Luis Angulo, que queda con arraigo nacional y arresto domiciliario total. Luis, ¿te vas a referir a esta medida cautelar decretada en tu contra? Quedaste con arresto domiciliario. ¿Tienes algo que decir al respecto, Luis? ¿No tiene nada que decir, Luis? ¿Te arrepientes de algo? ¿Estás tranquilo? Leonarda queda en prisión preventiva. Luis, ¿cómo está? ¿Cómo está María Leonarda Villalobos? ¿Qué otra medida cautelar más gravosa? ¿Cuál es la preventiva de Leonarda Villalobos? Personalmente queda conforme con esta medida cautelar. ¿Quedan conformes? decir finalmente usted, las cautelares que usted y también las relacionadas con Leonarda Villalobos. Dijeron que era desproporcionada la prisión preventiva para usted. ¿Usted descarta los delitos que le imputa el Ministerio Público, Luis? ¿Algo que comentar? Silencio, entonces. Bueno, ahí lo ven ustedes en las imágenes. En completo silencio se retira Luis Angulo, precisamente imputado por delitos económicos. 2 delitos en comparación a María Leonarda Villalobos y Luis Hermosilla, que queda en prisión preventiva. Vamos acá, Esteban, precisamente porque hasta ahora continúa también el abogado de Luis Angulo entregando algunas palabras. Ya nos comentaba precisamente respecto a la medida cautelar decretada para su representado Luis Angulo.
nocturno. Sí, te vamos a apoyar desde acá para que tú puedas hacer obviamente los traslados, porque en este momento están saliendo muchos de los abogados. Vamos a seguir escuchando a la defensa de Luis Alberto Angulo. ¿Arresto domiciliario nocturno? No lo sabemos todavía. Vamos a pensar efectivamente cuáles son los fundamentos que va a dar el tribunal en su minuto. ¿Y su abogado, o sea, su representado, cómo está psicológicamente, emocionalmente? ¿Cómo puede estar una persona cuya mujer ha quedado privada de libertad? Ahí lo respondió. Listo. Muchas gracias. Bueno, recordemos que hubo un cambio que se había establecido en su caso, el arresto domiciliario, pero una modificación a un argumento que escuchábamos recién también por parte de su defensa. Estamos hablando de Luis Alberto Angulo. Su defensa pidió una modificación porque queda a cargo de la familia y finalmente eso fue acogido por el tribunal y se estableció el arresto domiciliario nocturno y el arraigo nacional. Recordemos que su esposa, María Leonarda Villalobos, se ha establecido en ese caso la prisión preventiva, al igual que Luis Hermosilla. Pero es bien relevante también muchas de las declaraciones y algunos de los puntos que hizo precisamente la jueza. Primero, al establecer que esta decisión de la cautelar más alta pasa principalmente porque se pueda desarrollar una investigación de la forma más idónea y que no exista ningún tipo de presión, de intervención, de obstaculizar todo ese proceso. Habló, por ejemplo, del allanamiento que hubo que hacer al domicilio de Luis Hermosilla, también de la incautación de su celular, que como sabemos fue clave y relevante porque mucho de las redes, de la forma que él operaba, está precisamente en esas conversaciones de WhatsApp. Y también en el caso de Leonarda Villalobos se estableció contacto con funcionarios públicos. Es por eso que entonces se decide, además también de plantear que hay pruebas fundadas y concretas respecto a la investigación de los delitos más gravosos también en relación a las posibles penas que puedan enfrentar. Seguimos contigo, Estefanía. Sí, a quienes están viendo en imágenes, precisamente a quienes les correspondió hacer su exposición durante las 3 primeras jornadas de formalización, precisamente el fiscal Felipe Sepúlveda, el fiscal Miguel Ángel Orellana y también a quienes ven de blanco, también a un costado de la imagen, es la fiscal Lorena Parra, quienes van en camino, como lo decíamos, a entregar esta vocería que es cerca de las dependencias de la Fiscalía Centro Norte, que es donde está acá al exterior de la explanada del Centro de Justicia, equipo completo, ¿no? Respecto a quienes les correspondió, lo decíamos, hacer una exposición larga, argumentando precisamente respecto a los delitos que se configuran a juicio del Ministerio Público por parte de Luis Hermosilla, María Leonarda Villalobos y también Luis Angulo, quienes veíamos hace unos minutos retirarse junto a su defensa. De hecho, ahí Vivi, no alcanzábamos a mostrarle la imagen en vivo, le preguntaban precisamente cómo se sentía respecto a la prisión preventiva de su esposa, María Leonarda Villalobos. Su abogado contestaba, como cualquier persona a la que le han decretado a su mujer prisión preventiva. Esas fueron las últimas palabras de su defensa cuando se retiraba precisamente por esta misma puerta que ahora vemos a la fiscal Lorena Parra, que ya está cerca de la hora de poder entregar también parte de las declaraciones del Ministerio Público. Vivi. Sí, mientras estamos a la espera entonces de esa declaración que yo creo que va a ser muy relevante para poder ver todo este proceso, hay algo que es trascendente en lo que expuso la jueza al, por ejemplo, decidir finalmente que sea una investigación de 6 meses, de 180 días. Recordemos que en el caso de las defensas se estaban pidiendo solamente 60, pero hablar que aquí había que hacer todo un trabajo de comprobación del delito de cohecho y la reiteración. Sí. Y sobre todo, y enfatiza varias veces que estamos solo en el inicio. Y dice, esto tiene que tomarse el tiempo necesario por todas las implicancias, por toda la expansión que puede existir a partir de lo que conocemos hasta ahora, que es un punto, yo creo, bien trascendente cuando muchos utilizan hablar de una verdadera caja de Pandoras a partir de la investigación de este caso, y cuando ella hoy sobre todo también sustenta en que se pueda desarrollar esta investigación de la mejor forma posible y que no haya ningún tipo de presión, de obstáculo, como la razón fundamental para decidir la prisión preventiva en el caso de Villalobos y Hermosilla.
Sí, son parte de los antecedentes expuestos en esta jornada y tú decías, Vivi, bien clave, que este es recién el comienzo. ¿Por qué es importante? Vamos ahora, Vivi, te aviso, de hecho, si es que nos están haciendo avanzar al interior de la Fiscalía para poder escuchar precisamente la vocería de la Fiscalía. Vamos a ver también cómo quedamos desplegados, considerando que a la salida va a estar también, en la salida del edificio donde se desarrolló la audiencia, va a estar probablemente las palabras del abogado de Luis Hermosilla. Recordemos que él constantemente ha dicho que va a poder entregar declaración de respuesta precisamente de lo que ahora decreta el tribunal. Y lo otro que hablábamos recién, ¿no, Vivi? Respecto a que este no es el final, y eso es bien relevante considerando precisamente que parte de lo que se había comentado, de hecho, desde las defensas, es que esto no se trataba de que no había que caer en un juicio anticipado. Lo decía, por ejemplo, el abogado de Luis Hermosilla, donde precisamente hablaba de que acá se estaba tratando de ir derechamente a acusar a su representado de prácticamente hacer una condena. De hecho, una de las declaraciones que más resonó acá en el Centro de Justicia fue cuando dijo que si Luis Hermosilla iba a cumplir prisión, lo iba a hacer bajo una condena, algo que ya lo supimos con esta resolución, no va a ser así como pedía el abogado frente al tribunal. Sí, hay que recordar también que finalmente se estableció por parte del tribunal que el 12 de